¿Me confirman, por favor, si efectivamente ya están viendo la presentación? Sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, como les mencionaba al principio, básicamente lo que vamos a hablar es como a nivel general de cuáles son esas consideraciones que debemos tener en cuenta para la construcción del sílabo. Yo titulo pues la presentación del sílabus como un instrumento de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso es lo que es. Al final se convierten en el vehículo y ya más adelante pues vamos a entrar a abordar sobre algunas definiciones que nos dan. El propósito pues es ofrecer esos lineamientos sobre el proceso para la construcción, esto pues de acuerdo con el formato institucional. Vamos a estructurar la presentación, vamos a abordar sobre el sílabus, las conceptualizaciones que existen más o menos de él. Obviamente hay muchas más conceptualizaciones, nosotros vamos a abordar solamente algunas. Todo esto como foco del proceso de aprendizaje. Hablaremos de cómo pensar y planear el sílabus y los componentes que estructuran el sílabus. Yo tengo esa pregunta, pero antes de empezar con esta pregunta, yo sé que a veces cuando hablamos por lo menos del tema de habilidades, creemos que solamente debemos desarrollar esas habilidades quizás en los estudiantes de nivel medio o incluso solamente en los estudiantes que ingresan a pregrado. Pero el tema de las habilidades y hoy por hoy es algo que tenemos que estar trabajando permanentemente. E incluso nosotros ya como profesores, como directivos, debemos seguirlas trabajando porque cada día y más con los cambios tan frecuentes y revolucionados del, cambio, del siglo XXI, pues nos exigen a nosotros desarrollar nuevas habilidades enfocadas a todo el tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y más adelante, en unos 10 años, pues sé que van a surgir otro tipo de habilidades y vamos a tener que seguirlas trabajando. En este sentido, pues formulo esta pregunta, es ¿qué tipo de habilidades necesitará para conseguir trabajo? En el caso de los estudiantes de pregrado, yo sé que ustedes en este momento hablamos de medicina familiar, pero sé que también muchos de ustedes trabajan en pregrado para comprender lo que ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida. Yo tengo aquí esta, pues iba a hacer una presentación de Menti, pero pues teniendo en cuenta que somos pocas personas, no vamos a recurrir al código, sino que perfectamente, por favor, levantemos la mano y participemos. La idea es que oír sus voces y que me cuenten cuáles consideran que deben ser esas habilidades que necesitamos desarrollar en los estudiantes que estamos formando. Los escucho. Buenos días, yo creo que pues dentro de las habilidades deben ser pues las de autoformación. Autoformación, ¿qué más? Eso implica que nosotros debemos tener un aprendizaje permanente, ¿no? No solamente obviamente nosotros, sino promover en los estudiantes esa actitud de actualización permanente. ¿Algunas otras habilidades consideran que debemos desarrollar? Comunicación, saber comunicar, saber transmitir. Comunicación efectiva, sí señor. Trabajo en equipo. Muy importante, correcto. Pensamiento lógico. Pensamiento lógico, sí señor. Y a esto agregarle pensamiento crítico, ¿no? Crítico y lógico, claro. Y capacidad resolutiva. Capacidad para resolver problemas. Instantáneamente. Yo pienso también que pensamiento colectivo. Pensamiento colectivo, sí. Dejar de pensar en, No solo. dejar de actuar en el individualismo, ¿no? Y más por hoy, el tema por lo menos ahora de las nuevas ciudadanías que se aborda mucho, es algo que nos invita a pensar en colectivo. Y desde el punto de vista global, en este sentido, el proceso de, ¿cómo es? De socialización y de acogerse al lugar de trabajo, es decir, de acomodarse a las posibilidades laborales. Es correcto, usted acaba de mencionar algo muy importante, y es que resulta, quizás me voy a adelantar y más adelante lo voy a volver a decir, pero bueno, la idea es que sea un diálogo, ¿no?
Usted menciona de que debemos desarrollar esa habilidad o esa capacidad del estudiante para adaptarse a su lugar de trabajo, y eso es algo muy importante, porque a veces creemos que solamente es cumplir con una serie de contenidos, porque no los puedo dejar, y nos sentamos y hacemos la planeación y decimos, el estudiante tiene que por obligación ver esto, esto, esto y esto, y aseguramos que el estudiante vea los contenidos, porque por nada del mundo se nos puede pasar, pero no estamos pensando en que a veces, porque a nosotros también en algún momento nos ha pasado, nos cuesta llegar y adaptarnos a un lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque nunca, obviamente hay cosas que no se enseñan, pero sí podemos con las habilidades que les ayudemos a desarrollar, sí podemos hacer que ese cambio drástico de un lugar a otro o con su primera experiencia laboral, pues el estudiante se puede adaptar de la mejor manera, el estudiante no, ya el egresado se puede adaptar de la mejor manera. Y de algún modo, esos, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, al final debemos medir también esas habilidades. Entonces, lo que yo digo es, siempre, siempre que hablemos de un resultado de aprendizaje, siempre que hablemos de una competencia, pensemos en ese sujeto, en ese ser humano que vamos a formar integralmente. Entonces, la competencia y el resultado de aprendizaje siempre debe ser pensado en esa formación integral. Precisamente, la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues obviamente han hecho una serie de estudios muy frecuentes, por cierto, en los que no solamente, en los que ellos ya veían venir el tema de la cuarta revolución industrial, de la cuarta revolución tecnológica, perdón. Y nosotros hasta ahora, de algún modo, la estamos empezando a vivir. ¿En qué sentido estamos empezando a vivir o a trabajar a partir de ella? Desde el año pasado con el tema de la pandemia. Pero el tema de la revolución tecnológica, el tema de trabajar en ambientes virtuales, de aprovechamiento de la tecnología, de la inteligencia artificial y todas estas derivaciones, ya venían desde hace tiempo. Solamente que nosotros aún como que estábamos esperando. Con el tema de la pandemia, pues nos obligó a trabajar de manera más rápida, a sacar a flote todas esas habilidades y todas estas potencialidades, y pues en el marco de eso se define como un nuevo perfil del individuo del siglo XXI, y para lograr cumplir ese perfil del individuo, pues es cuando hablamos de desarrollar una serie de habilidades. Entonces hablamos de que el estudiante debe conocer un componente disciplinar, pero también nosotros debemos trabajarle fuerte el tema de la comunicación, como mencionaban ahorita, el tema de la creatividad, la innovación, desarrollo de habilidades tecnológicas, habilidades digitales. Aquí habla algo muy importante, el tema de la ética, que tiene relación con el hecho de no pensar de manera individual en que soy solamente yo, sino siempre pensar de manera colectiva en que lo que hagamos realmente no me beneficie solamente a mí, sino logre beneficiar a todos. La distribución del tiempo, el pensamiento crítico, también algo muy, muy importante de cómo logramos discernir o seleccionar y hacer ese filtro de cada información que llega, pero más allá de hacer ese filtro, reflexionar sobre la información y poder generar un cambio con todo lo que aprendemos a diario, con todo lo que logramos ir descubriendo. Muy importante hoy por hoy el tema del trabajo en equipo. Por supuesto, hablábamos ahorita el tema de la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, permanente, la flexibilidad, el emprendimiento, el compromiso, la responsabilidad, algo aquí muy, muy importante cuando hablamos de apertura, ¿no? Y es la apertura a cada uno de los cambios que se van presentando. Vivimos un cambio en este momento, pero estamos seguros que más adelante vamos a vivir muchos más cambios, y por supuesto pues tenemos que ir adaptándonos a cada uno de ellos, porque no podemos quedarnos atrás. Por el contrario, tenemos que salir avantes ante cada una de las circunstancias que se nos van marcando. En ese sentido, pues hablamos de unas habilidades que son muy importantes desarrollar. En algunos casos ya las tenemos de algún modo,
lo que tenemos es que potenciarlas y fortalecerlas. Para ello, pues es importante plantearnos cómo debemos desarrollar esas habilidades dentro de cada uno de los procesos formativos que estamos desarrollando. Esta es una primera pregunta y a lo largo de esta charla vamos a seguir planteando muchas preguntas. ¿Por qué yo lo enfoco en muchas preguntas? Porque yo pienso que en cada proceso de planeación que nosotros hagamos, lo que tenemos que hacer siempre es formularnos preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Si yo hago esto, ¿qué impacto va a generar? ¿Qué pasa si no se da el impacto que esperaba? ¿Cómo debo actuar? Entonces yo pienso que todo tiene que ser una constante de preguntas. Ya, pues, retomando el tema del sílabus, sabemos que dentro de los procesos que vamos a planear en él, pues ya sabemos que tenemos que fijo abordar el tema de las habilidades, pero yo voy a hablar aquí de manera general 4 conceptos que dan sobre el sílabus, 4 teóricos que abordan el tema del sílabus, y el primero, Zabalza, nos menciona que el sílabus es un recurso, lo veo como una herramienta, un instrumento que nos permite desarrollar proyectos formativos. De ahí que si hablamos de proyectos, desde ya tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito con lo que vamos a hacer. Y en el marco del desarrollo de esos proyectos formativos, él nos da como ese derrotero de cómo vamos a poner en práctica todo aquello que pensamos desarrollar con el estudiante. Por eso se dice un proyecto formativo y que corresponde a esa puesta en práctica del plan que tenemos y que actúe de manera coherente y por supuesto articulada con en cada uno de los recursos. Por su parte, nos menciona entonces aquí otro autor que corresponde a esa gran idea y hace una analogía con el corazón del curso. Por lo tanto, si hablamos de que podría compararse con el corazón del curso, imagínense qué pasaría si a nosotros, y más ustedes que son del área de medicina, no nos funciona el corazón. Definitivamente ya damos todo por perdido. Es así que si no nos funciona, si no tenemos un sílabus correctamente planeado, pues sencillamente todas las estrategias y todo lo que nosotros propongamos o los esfuerzos que hagamos no van a funcionar. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que cada una de las cosas que nosotros planeemos tengan un valor duradero más allá del aula. Cuando hablamos de un valor duradero más allá del aula, es que no solamente lo que aprendan les sirva a él para seguir avanzando cada uno de los semestres o cada uno de los cursos, sino que le permita cuando ya salga efectivamente desarrollar cada uno de los contenidos y las habilidades que decimos que el estudiante va a desarrollar después de finalizar su programa académico. Abanet acá entonces nos menciona de que es un dispositivo de comunicación y que nos marca el cómo aprenden y cómo serán evaluados los estudiantes. Y por último, tenemos que el sílabus es que la clave para el diseño del sílabus son los resultados de aprendizaje, porque nos orientan pues cada uno de los procesos formativos y nos definen cómo es que nosotros vamos a enseñar, pero también cómo van a aprender los estudiantes y cómo van a ser evaluados. En resumen, lo que nosotros lo que el sílabus o el significado que tiene el sílabus es que al igual, funciona como instrumento para regular el proceso de aprendizaje y por supuesto en ese proceso de regulación pues se convierte en ese foco el proceso formativo. Es decir, si nosotros no tenemos un sílabus bien planeado, seguramente las clases van a ser muy improvisadas. Hablamos de que entonces el sílabus le va a permitir al profesor enfocarse en el aprendizaje, que es lo que siempre buscamos, y va a proporcionar detalles del qué y el cómo aprenderán los estudiantes. Acá es muy importante tener en cuenta de que nosotros por lo regular siempre cometemos el error, o no, normalmente siempre las teorías y todo dicen que nosotros hablamos de enseñanza y aprendizaje. Yo siempre he dicho que nosotros que estamos enseñando, quizás sí estamos enseñando y aprendiendo, pero nosotros siempre cuando estamos enfocando las estrategias para los estudiantes, debemos pensar en la enseñanza para el aprendizaje.
sea, que todo lo que nosotros llevemos, todos los contenidos, todas las estrategias que regulemos deben ser enfocadas en lograr un verdadero aprendizaje. Vuelvo y reitero, no un aprendizaje únicamente de contenidos, sino un aprendizaje de impacto, un aprendizaje que yo sepa, que el estudiante sepa para qué le va a servir ese contenido a futuro. Si nosotros desde el principio logramos generar ese impacto en el estudiante, vamos a tener unos estudiantes propositivos, unos estudiantes bien concentrados en lo que realmente nosotros creemos y van a ser unas clases que van a fluir, pues, por supuesto, de la mejor manera. Obviamente, pues, siempre vamos a estar sujetos a cambios que van a ir surgiendo en el camino de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo al contexto de los estudiantes, pero aquí también yo hablo mucho del tema de los tipos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar en eso, de acuerdo debemos pensar en eso con cada una de las planeaciones que hagamos. Voy a dejarlos acá con un pequeño video muy corto que nos invita de algún modo a precisamente plantearnos algunas preguntas de cómo estamos haciendo nosotros los procesos de planeación y qué tenemos que tener en cuenta para asegurar unos procesos pues un poco más exitosos que como venimos desarrollando en este momento. I'm Jay McTighe. I'm an education author and consultant. And my main work is around understanding by design, which is a framework for curriculum planning, for assessment design, and ultimately for teaching, with the goal of teaching for understanding and transfer. The key ideas in understanding by design are contained in its title, and there are two. Number one, we propose that we teach and assess for understanding and transfer. And some people would say, well, of course, doesn't every teacher want their students to understand what they teach? Well, perhaps, but the devil's in the details. To say we're committed to teaching for understanding raises an immediate question. What's worth understanding in all of the content that we could teach? And this is a challenge for teachers because every subject area has so much content. And there are also some things we value in school that transcend subject or discipline areas, like critical thinking, creativity, the ability to work with others. So the challenge of so much that we could teach is addressed in part by saying, but what's most worth understanding? And we propose in a straightforward way that what we want students to understand are the larger transferable concepts and processes within and across subjects. If we're clear about those big ideas that we want students to understand, it gives us a way of prioritizing our teaching and focusing our curriculum. It also implies that we're going to assess for understanding, meaning just because a student knows things doesn't mean they understand it. So it suggests that our assessments include not just tests of facts or basic skills, but assessments that have students to show their understanding through transfer. Can you use what you've learned in a new situation? Can you explain it in your own words? Can you teach it to someone else? So the first part of UBD is teaching and assessing for understanding, ultimately with the goal of having kids transfer their learning. And our curriculum planning is done accordingly. The second big idea in understanding by design is by design. And we refer to a process that we call quote backward design, where we're planning backward from the end. And the end is understanding and transfer, not covering content, not marching through textbooks, not doing fun activities only. We're teaching and assessing for understanding and transfer, and we plan backward for that. The idea of backward design and backward planning is certainly not new. We do it when we plan a vacation. We do it when we design a house. But in teaching, it's sometimes the case that teachers tend to get perhaps somewhat narrowly focused on all the material they have to cover or marching through a textbook. And that's not backward design. That's just covering things. So backward design is a way of thinking, a way of planning. And in UBD, we have a planning template that guides teachers in this process.
those are the two big ideas of understanding by design. Bueno, acá efectivamente entonces estamos viendo el tema de la importancia de la planeación y de acá nos queda una pregunta. ¿Qué tiene mayor valor, aprender o comprender? ¿Qué opinan al respecto? ¿Sobre qué consideran ustedes que deberíamos darle mayor valor? ¿O qué es lo que ustedes buscarían que el estudiante pudiera desarrollar las habilidades para aprender, por así decirlo, o que simplemente aprenda un contenido o que comprenda el contenido? Independiente de que las dos cosas son muy importantes, el comprenderlo te da la posibilidad de que ella te dice que lo has leído, que quizás lo conozcas y cómo lo puedes hacer o hacer valer o lo puedes comprender. Pero uno muchas veces puede comprender, pero si no tiene las bases del contenido es muy difícil que la comprensión sea de una forma holística o sea realmente fundamentada en el proceso de aprendizaje. Es mi opinión. Es correcto. Nosotros necesitamos que el estudiante entienda, porque necesitamos que el estudiante sepa un contenido, por así decirlo, pero que ese contenido lo apropie. Y en ese proceso de apropiación, pues viene también la comprensión, ¿no? La aplicación. Acá presentamos más en detalle, entonces hablamos de que comprender precisamente significa entender esa información, darle sentido en nuestro cerebro, digo yo, procesarla, empezar a integrarla a todos estos conocimientos previos que yo ya traigo y empezar a darle un nuevo sentido al contexto actual, ¿no? Al contexto en el que me voy a desempeñar o el contexto en el que nos encontramos en ese momento interactuando un contenido en particular. Pero aquí hay algo muy importante, que entendamos algo no significa que lo vayamos a recordar o que seamos capaces de utilizarlo. Ahí es donde viene el tema. Nosotros tenemos que asegurar que todo lo que aprenda el estudiante realmente está en capacidad de comprenderlo, porque si no, entonces se pierde la intencionalidad. Y aprender es adquirir el conocimiento a partir del estudio de la experiencia, fijar el conocimiento en la memoria para que en cualquier momento se pueda recopilar, el cerebro empiece a recopilar y empiece a asociar esos conocimientos con los anteriores. Y ahí es cuando hablamos de un proceso de metacognición. Empezamos a fijar nuevos conocimientos, nuevas experiencias a partir de lo que ya conocemos y empezamos a formar como una estructura lógica en nuestro cerebro, a procesar toda la información. Entonces es importante aquí tener en cuenta, entendemos y en la medida en que entendamos un contenido y aseguremos que el estudiante entienda el contenido, esté en capacidad también de comprenderlo. Ahora ya teniendo claro hasta acá de que debemos desarrollar habilidades, de las formas en las que deberíamos nosotros asegurar que haya esa planeación, pensando en que el estudiante apropie lo que aprenda. Mencionaban en el video anterior algo muy importante, que precisamente era trabajar el pensamiento crítico, esa creatividad del estudiante, el trabajo en equipo, que era lo que hablábamos de las habilidades, pero que la idea de todo siempre es que lo que el estudiante aprenda lo pueda demostrar, que el estudiante demuestre su aprendizaje. Entonces ahí la clave está en qué estamos nosotros enfocando todos los procesos de enseñanza que estamos realizando. Para ya hablar sobre el sílabus como tal, el sílabus propuesto por la universidad, debemos partir, lo que les decía antes de iniciar esta charla, que antes de nosotros empezar a proponer acciones de mejora sobre la construcción de cada uno de los sílabos, lo primero que tenemos que empezar a pensar es en los documentos que nos derivan a nosotros la planeación de los sílabos. Entonces, si hablamos de unos resultados de aprendizaje, son resultados de aprendizaje que ya están definidos por los programas académicos y como curso vamos a entrar a responder a esos resultados de aprendizaje. Pero para hablar de un sílabus y para hablar de resultados de aprendizaje, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el modelo pedagógico de la universidad para la cual estamos trabajando.
Entonces, aquí tenemos una gran ventaja porque nosotros hablamos de un modelo pedagógico integrado. ¿Esto qué significa? Que tenemos potestad para trabajar desde diferentes formas de enseñanza, por así decirlo en términos más sencillos. Podemos abordar el proceso de enseñanza para el aprendizaje de una manera más contextualizada. Es decir, un programa de ingeniería industrial no va a aprender de la misma manera en la que aprende un programa de medicina, porque el contexto es totalmente diferente. De ahí que yo puedo decir que en programas de medicina yo estoy aquí inventando, puedo trabajar con proyectos integradores, pero resulta que con el programa de ingeniería industrial de pronto el tema de los proyectos integradores no me va a funcionar. Entonces es eso, es cómo nosotros planeamos respondiendo al contexto, respondiendo a las necesidades, a los intereses y por supuesto a cada una de las necesidades de los estudiantes. Este modelo pedagógico pues nos dice nosotros tenemos que partir del currículo, por supuesto, de lo que planeamos para poder trascender al estudiante y para poder responder a las necesidades del entorno, al mundo real. De ahí que entonces cada uno de los recursos didácticos, cada una de las propuestas que desarrollemos, cada uno de los contenidos o conocimientos deben trabajar de manera articulada para que haya ese diálogo de saberes. Nuestro modelo, pues, aparte que habla de un modelo integrado, pues promovemos precisamente en ese modelo integrado la formación integral, buscando siempre que se desarrolle el aprender a aprender. ¿Y cómo desarrollamos el aprender a aprender? Pues integrando el ser, que es también muy importante, integrando el convivir, porque eso nos permite precisamente cuando el estudiante ya llegue al ámbito laboral, pues esté en capacidad de desenvolverse, de solucionar problemas de manera rápida, de estar pendiente ante cualquier detalle y cada una de las habilidades que hemos mencionado que son necesarias trabajar. En este sentido, ya teniendo definido nuestro modelo pedagógico, ya teniéndolo claro, entonces ahora sí vamos a entrar a abordar cuáles son esas instrucciones para el diligenciamiento del sílabo. Tenemos que partir de que el sílabo está organizado prácticamente en 3 momentos, que yo los estructuro a partir de 3 preguntas claves. Era lo que le decía, la gran parte de esta discusión pues está en torno a preguntas, a que todo lo que hagamos debemos plantearnos, para todo lo que hagamos debemos plantearnos preguntas. Y la primera pregunta es ¿qué va a aprender el estudiante y por lo tanto qué vamos a enseñar nosotros? Pero ese aprender, eso que va a aprender el estudiante y lo que nosotros vamos a enseñar debe ser realmente lo que es prioritario, ¿no? No se trata de mencionar en el video de cubrir todo un contenido porque simplemente tenemos que cubrir todo el contenido, sino cómo vamos a integrar ese contenido, que es ya la siguiente pregunta. ¿Cómo va a aprender el estudiante? A partir de eso, pues empezamos a planear el tema de las estrategias. ¿Cómo vamos a enseñar cada uno de esos contenidos? ¿Y cómo vamos a evidenciar eso que vamos a enseñar y eso que va a aprender el estudiante? Entonces, cuando hablamos de qué se aprende, a nivel general, hablamos de una pregunta problematizadora sobre la cual tiene que girar nuestra planeación, una pregunta enfocada a un problema del contexto, a un problema de la profesión, sobre la cual va a dar solución a lo largo del curso que va a desarrollar el estudiante. Debemos responder con esa parte que se enseña, unos resultados de aprendizaje y unos contenidos que deben trabajarse de manera articulada. En el cómo se aprende y cómo se enseña, entonces hablamos de unas estrategias, de unas actividades de enseñanza, aprendizaje y de unos recursos. Y finalmente, entonces hablamos de los criterios de evaluación, de las evidencias de aprendizaje y los procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar para recopilar esas evidencias de aprendizaje. Ángela, en la anterior un momentico le quiero hacer una pregunta para que me aclare algo. Claro que sí. Por ejemplo, ahí en la primera, ¿qué se aprende? Es decir, que se hace la pregunta
Y esa es la pregunta, digamos, general de toda la asignatura o de todo el plan o de la clase en cuestión. Esa es la pregunta que usted como profesor, cuando va a empezar a construir sus sílabos, tiene que plantearse. Entonces usted va a decir, ¿qué es lo que el estudiante debe por obligación aprender? Y en la medida en que usted diga, ¿qué es lo que determine, qué es lo que debe aprender? Entonces usted ya empieza a organizar lo que va a enseñar. Esas son las preguntas que debemos siempre plantearnos antes de empezar a planear. Entonces yo digo, a partir de eso, ¿qué se enseña? ¿Qué debe aprender? Es correcto. Pero fíjese que todo lo que el estudiante debe aprender tiene que estar articulado a esa pregunta, esa gran pregunta, que es la pregunta problematizadora. Yo le digo que es la pregunta que le permite generar como ese desequilibrio cognitivo en el estudiante y que al final del curso el estudiante esté incapaz de responder a esa gran pregunta. Entonces, dependiendo del curso, no sé, supongamos que no se me ocurre aquí en este momento una pregunta, pero si yo hablo un ejemplo de, no sé, estoy bloqueada en este momento. La cuestión es que la pregunta problematizadora debe girar en torno a un problema que con el curso se pueda resolver. Digamos, por ejemplo, a ver porque estamos hablando, digamos, el estudiante no. ¿Qué haría el estudiante para hacer un buen diagnóstico de las patologías respiratorias? ¿O qué haría, no sé, o qué debe aprender el estudiante para hacer un buen diagnóstico de las enfermedades respiratorias? Podría ser, digamos que estamos hablando del sistema respiratorio. Exacto, estamos hablando de los sistemas respiratorios. Entonces, lo que tiene que mirar es por lo menos cómo enfoca a que él vea ese problema, que a partir de ese problema respiratorio, con cada uno de los contenidos o actividades que usted va a desarrollar, inmediatamente al final del curso sepa cuáles van a ser esas estrategias o estos medios por los cuales puede él resolver esos problemas, ¿no? Respiratorios. Por lo tanto, tiene que pensar en el problema central, por eso decimos la big question, el problema más grande que logra resolver el curso. Entonces yo hablo, resulta que un ejemplo en el área de seguridad y salud en el trabajo, yo trabajé, voy a poner un ejemplo porque pues trabajé con ingenieros de petróleo, entonces es el ejemplo que se me viene aquí a la mente porque lo abordé en algún momento. Entonces resulta que si nosotros hablamos de ingenieros de petróleo, un problema asociado es el tema del derrame de crudo. Resulta que ese es un gran problema porque los ingenieros de petróleo siempre tienen que saber en caso de que suceda, bueno, cómo vamos a solventar cómo vamos a dar solución a esa situación. Entonces ellos ven un curso de seguridad y salud en la industria petrolera, algo así que tiene que ver precisamente con el tema de las normas que contribuyen a solucionar esos problemas de derrame y todos los problemas que se presentan en la industria. Entonces, la pregunta tiene que ir, ¿qué solución puedo yo resolver cuando se presente un derrame de crudo? Un ejemplo, el estudiante va a iniciar y en el momento no lo sabe, porque todavía no ha visto ese curso. Entonces, cada una de las actividades y cada uno de los cursos y cada uno de los contenidos, perdón, tienen que de algún modo ir respondiendo a esa pregunta. Por eso la pregunta tiene que ser tan bien planeada para que al final no se pierda. No queremos que el estudiante con la primera actividad de una vez ya, esto es lo que tiene que hacer, sino que en la medida de las actividades él pueda ir descubriendo. Y al final del curso, él esté en capacidad de proponer una solución ante un problema que parte de esa pregunta problemática. Entonces, si yo hablo, entonces, ¿qué solución? Bueno, yo ya le puedo presentar entonces al estudiante, puede ser una actividad evaluativa al final, un estudio, un caso pongo aquí nuevamente el tema del derrame de crudo, de cuáles fueron esas variables
que se genera, cada una de las variables y cada una de las estrategias o recursos que deben, a los que deben recurrir para solucionar ese gran problema, sin dejar que eso, por supuesto, trascienda y afecte pues todos los demás contextos que se generan alrededor de ese derrame, ¿no? No sé si quedó claro al respecto. Creo que Lisbeth estaba levantando la mano. Lisbeth. Yo les quería dar un ejemplo general de una pregunta, por ejemplo, con relación a las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, lo podemos asociar a otorrinolaringología, ¿no es cierto? Entonces, el problema a resolver sería cómo lograr que el estudiante aborde los contenidos del curso especializado de otorrinolaringología, integrando los conceptos básicos de la anatomofisiopatología quirúrgica de las diferentes regiones que conforman esta especialidad para comprender el proceso médico quirúrgico y asimismo lograr la efectividad del estudiante en las diferentes etapas del proceso clínico y quirúrgico. ¿Sí? Ese sería un problema a resolver general. Ah, perfecto. Ahora sí entendí. Se puede hacer una pregunta que sea tan generalista, ¿no? Es decir, hablar de todo lo que se debe aprender en el curso para poder llegar a un análisis final. Claro, pero tienes que tener en cuenta qué es lo que usted va a abordar allí en ese curso. Por ejemplo, si ves que dice la anatomía, la fisiología, la patología y habla de la parte quirúrgica, o sea, es un contexto integral. Perfecto. Sí, ya me llevé la idea. Aquí quedó algo muy claro, que antes de planear la pregunta problematizadora, o sea, la pregunta que va a regular o sobre la que va a girar todo el proceso, ustedes tienen que tener claro cuáles son esos contenidos que van a abordar. Porque no pueden plantear una pregunta y resulta que el alcance de los contenidos no le va a permitir dar una respuesta correcta, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta pregunta que hace Lisette, tengo que entonces poner en la segunda el estudiante cómo va a aprender la parte de la fisiología, cómo va a aprender la parte de la fisiología, de la fisiopatología. O sea, usted puede en el que sigue encerrarlo todo macro también, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Y con quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Y en dónde? Pero todo eso estaría en la primera o segunda pregunta. La problematizadora es general, ¿no es cierto? Sí. Sí, lo que pasa es que nosotros hablamos, o sea, el sílabo, cuando estamos hablando de estas preguntas, no tenga en cuenta en este momento, mejor dicho, no se guíe por estas preguntas. No sé si es que cuando me pregunta que si la primera o la segunda pregunta, porque al final, con la pregunta problematizadora, nosotros vamos a responder a todo lo que vamos a desarrollar. Entonces, hablamos de una pregunta general, una pregunta macro, pero para pensar en esa pregunta macro, nosotros tenemos que pensar en las competencias. Entonces, la competencia tiene que estar alineada a esa pregunta macro. Y después hablamos de unos resultados de aprendizaje que ya están definidos por el programa, entonces también tenemos que mirar la articulación de ello. Y después cuando ya dice, bueno, si la segunda pregunta es cómo yo con las estrategias que voy a utilizar, voy a asegurar que efectivamente el aprendizaje se va a dar y el estudiante va a poder dar respuesta a la situación. Entonces, básicamente, la idea es que articule siempre la pregunta con la competencia. Si ustedes desarrollan o sea, definen en la competencia lo que el estudiante al final va a lograr desarrollar en el curso que van a abordar, pues sencillamente van a dar respuesta a la pregunta. Entonces, siempre es que en el momento de construir tanto la pregunta como la competencia, tengan muy claro exactamente qué es lo que ustedes van a desarrollar en cada uno de los contenidos, temas o subtemas. Ok, muchas gracias a las dos. Listo. Entonces, continuamos acá. Entonces ya, pues, hablamos ya ahora sí de sílabos que nosotros como institución, pues, hemos definido
y hablamos de que entonces el sílabus parte de una información general, que es esta que estamos viendo. A ustedes se les va a compartir lo que le decíamos, el instructivo, les vamos a compartir, y les vamos a compartir ya el formato como tal. En el formato como tal, esta es la presentación. Yo lo que hice aquí fue tomar un pantallazo de lo que es la información general del curso. Entonces hablamos de un nombre del curso, un código, cuáles van a ser los niveles de formación a los que le van a apuntar con este curso, qué unidades académicas gestionan el curso, el componente, si es obligatorio, si es selectivo, los créditos, la modalidad, la intensidad horaria, las horas de acompañamiento directo, las horas de acompañamiento independiente, de trabajo independiente, perdón, cuántas horas prácticas va a tener el curso, la duración en número de semanas y el idioma que usted adicional con el que se va a desarrollar el curso. Aquí hay unos aspectos que son importantes tener en cuenta, es el tema de que ustedes, el sílabus, cuando empiecen a trabajar en el sílabus, vuelvo y reitero lo que les mencionaba atrás, tienen que partir del proyecto educativo del programa. En el proyecto educativo del programa ya define el curso que ustedes están orientando, si es un obligatorio, si es un electivo, menciona el tema de los créditos, ya debe mencionar las horas de trabajo directo y de trabajo independiente, y entonces aseguramos que la información que se consigne es realmente la correcta, porque a veces omitimos y se nos olvida la información, entonces ponemos el curso que vamos a desarrollar tiene tantas horas de trabajo independiente, un ejemplo. Pero resulta que si viene un par evaluador en cualquier momento, puede decir, venga, yo quiero que me muestren el plan de estudios y me muestren un sílabus, cómo lo están abordando. Y con un errorcito de esos ya hay falta de comunicación. Entonces, asegurarnos que toda la información que consignemos siempre parte de los documentos oficiales del programa. Ya una segunda parte del sílabus pues corresponde a la información detallada del curso, que en el formato que se les va a entregar pues está visible de esta manera. Entonces aquí lo que tenemos es una justificación, cuáles son las competencias previas que se van a desarrollar, los problemas que se van a abordar, la competencia, los temas que se van a trabajar, las palabras claves, los resultados de aprendizaje a los que se responden y los datos de acceso al aula extendida. Todo esto lo vamos a entrar a abordar en más detalle. Con el primero, con la justificación. Entonces, hablamos de que la justificación es la respuesta al por qué es importante desarrollar este curso. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a vender al estudiante, pero venderle un buen producto, un producto de calidad que más adelante no vaya a tener opción de devolución. Nosotros siempre buscamos un producto de calidad, entonces eso es lo que le vamos a dar a los estudiantes. Para desarrollar la justificación tenemos que partir de las competencias y de los resultados de aprendizaje del programa académico. Entonces, si ustedes cuando ya construyan los resultados de aprendizaje del programa académico dicen, cuando el estudiante, que ya no va a ser estudiante, sino cuando el egresado salga del programa académico, va a estar en capacidad de desarrollar esto, esto y esto. Supongamos que definimos 5 resultados de aprendizaje. Ustedes tienen que definir de esos 5 resultados de aprendizaje a qué resultado de aprendizaje le va a apostar el curso. Puede hablar de 1, puede hablar de 2, pero que siempre todo eso esté, pues, por supuesto, al alcance. Y en ese mismo tema de plantearnos preguntas, entonces lo que vamos a buscar con la justificación es responder cómo se relaciona este espacio académico con los demás espacios académicos del área, cuál es la necesidad del curso para el aporte en el proceso educativo, y que lo que se haga en clase pues debe ayudar a que los estudiantes cuando ya salgan pues estén en capacidad de comprender, pero aquí te comete un error, no solamente cuando ya salgan, sino cuando estén en el marco de todo el proceso formativo, puedan desarrollar cada una de las actividades que se les propongan, pero no solamente en este curso, sino en los cursos venideros. De aquí que más adelante, o una vez voy a hablar de la importancia de trabajar en sinergia. Es decir, los programas académicos por lo regular no siempre todos tienen unas líneas de enfoque de cada uno de los programas o unas áreas de profundización.
Entonces, lo que debemos hacer es, en ese proceso de construcción, que los profesores siempre trabajen en equipo en la construcción de estos sitios. Y ya más adelante les explicaré por qué. Listo, entonces hemos definido la justificación hasta este momento. La justificación, si bien a veces cometemos un error, la justificación, por supuesto, debe llevar un componente teórico que le dé soporte a lo que ustedes están hablando, no digo que no, pero la justificación no se puede convertir en la transcripción de teorías. Tal persona señala que este curso es que esto es importante por esto y esto y esto. Más allá de señalar o sea, por qué es importante este tema, es para qué les va a servir a ellos cuando ya vayan a aplicar eso que están aprendiendo. Y debe estar enfocado, reitero, en las competencias, en los resultados de aprendizaje. Aquí hablamos entonces de unas competencias previas. Dice aquí que el aprendizaje es un proceso activo mediante el cual el estudiante, a partir de sus conocimientos y experiencias previas, incorpora nuevos conocimientos a su estructura mental. Fíjense que atrás ya hablábamos del tema de cómo empezamos a incorporar esos nuevos conocimientos y cómo buscamos que el estudiante, más allá de entender o de conocer, comprenda. Entonces yo tengo y comprenda para que precisamente con más adelante pues pueda incorporar y aplicar eso que ha ido aprendiendo. Aquí el tema de las competencias previas es clave. Para el tema de las competencias previas es clave el tema de la comunicación que ustedes ejerzan con sus compañeros de cada una de las líneas o enfoques del programa. Es decir, si yo tengo un curso de quinto semestre, yo tengo que saber, es un curso de quinto semestre que quizás tenga un requisito, entonces un requisito de cuarto semestre, vamos a suponer acá en este momento. Pero yo tengo que asegurar que haya comunicación con la persona que orienta el curso, que es requisito para este. Porque esa es la forma en la que yo voy a asegurar que efectivamente van a haber unas competencias previas que yo necesito para poder desarrollar las habilidades con los estudiantes. Entonces yo tengo que sentarme a planear con mis compañeros para yo saber qué es exactamente lo que mi compañero va a desarrollar en el curso inmediatamente anterior, pero también tengo que planear con el compañero o con el profesor que va a desarrollar en el curso que sigue inmediatamente siguiente, para que haya esa hilación, esa conexión entre cada una de las competencias que vamos a desarrollar. Entonces, esto es un proceso, esto es una sinergia, y no podemos decir que yo voy a desarrollar una competencia si no corresponde con la competencia anterior o con la que continúa, porque no podemos desarrollar mundos cada uno por aparte, porque al final el estudiante lo que va a ir es a llegar a resolver un problema macro. Entonces nosotros vamos a abordar acá un problemita, pero el estudiante cuando ya haya egresado va a resolver un problema macro. Y con cada una de las competencias que nosotros vayamos desarrollando, vamos a contribuir a que él se forme de la mejor manera para resolver cada uno de los problemas que se le van a enfrentar cuando ya empiece a trabajar. Entonces acá, para ello, pues debemos partir de qué es lo que el estudiante necesita saber, no solamente en términos de conocimiento, sino también en términos de habilidades, para que pueda desarrollar con éxito el curso y no llegue con vacíos, que es lo que no queremos, que el estudiante llegue con vacíos en los cursos siguientes, y por supuesto, qué es lo que ya vio y necesita tenerlo claro para desarrollar el proceso de aprendizaje. Nos partimos de unos conocimientos previos y esos conocimientos previos o esas competencias previas las asociamos a las nuevas competencias y así vamos trabajando paulatinamente con los demás cursos. Las competencias que se desarrollan previamente son claves para que precisamente pues, se pueda cumplir con el logro de los resultados de aprendizaje, no solamente del curso, sino a nivel general del programa. Aquí, entonces, ya habiendo definido las
competencias previas, entonces hablamos del problema, que ya más atrás lo hayamos discutido, de los problemas que se abordarán en el curso. Entonces tenemos que tener claro como ese contexto del problema, esa conceptualización del problema, los hechos que se van a generar a partir del problema, pero aquí es importante que tengamos en cuenta algo, que ese problema esté vinculado precisamente a cada uno de los procesos de formación que se van a desarrollar, en este caso los contenidos, que sea lo que les decía yo, aquí el detonante del aprendizaje, que sea como ese eje central, que tenga relevancia, porque por supuesto tiene que tener un impacto que propicie en el marco del proceso de aprendizaje una evaluación coherente, que sea pertinente, que genere motivación e impacto en el estudiante. El problema no requiere, o sea, no buscamos con el problema, lo que les decía antes, que con el primer contenido que se va a abordar, entonces ya el estudiante lo resuelva, sino que poco a poco vaya pudiendo pues, dar respuesta a este, y que por supuesto sería muy bueno que al final una de las actividades evaluativas fuera como esa respuesta al problema, ¿no? A través de, pues, de las diversas actividades que se vayan proponiendo. Ya, pues, hablamos de una justificación, de unas competencias previas, de un problema que se va a abordar, que tiene que tener coherencia entre cada uno de estos aspectos, y entramos a abordar las competencias que se van a desarrollar en el curso. Estas competencias, entonces, deben responder ese saber, a ese ser y a ese hacer, que es cuando hablamos precisamente del tema de la formación integral, donde nosotros vamos a desarrollar unos conocimientos, unas actitudes, pero también unas habilidades, y en las que buscamos, pues, por supuesto, generar un impacto. Entonces, aquí es necesario considerar que las competencias, contrario a lo que sucede con los resultados de aprendizaje, le corresponden, por así decirlo, es al estudiante, lo que va a estar en capacidad de hacer. Los resultados de aprendizaje, lo que buscamos es, desde el programa, sobre qué vamos a responder, ¿no? Pero aquí, al final, pues los dos van a tratar de dar una respuesta a lo mismo, pero la forma de presentación, pues, tiende a ser un poco diferente. Y que precisamente lo que nosotros estipulemos que va a hacer el estudiante, pues le permita ser competencias para el buen desempeño profesional. Cuando hablamos entonces de los temas que vamos a trabajar, debemos pensar en qué es lo que vamos a enseñar. ¿Qué debemos enseñar y evaluar para que realmente los estudiantes, nuestros alumnos, puedan comprender y a futuro pues estén en capacidad de transferir esa situación, esos nuevos aprendizajes a los contextos reales de aprendizaje, diría yo? Es por ello que en la medida en que nosotros desarrollamos cada una de nuestras actividades, siempre debemos poner ejemplos y actividades de tal manera que los estudiantes puedan aplicar lo que van aprendiendo. Entonces, es muy importante trabajar el tema de los estudios de caso, porque los estudios de caso precisamente les permiten reflexionar, y es una de las estrategias que posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué merece la pena que los alumnos comprendan en profundidad? ¿Qué contenidos requiere poner en movimiento el estudiante para lograr los resultados de aprendizaje? ¿Cuáles son esas ideas claves sobre las cuales se va a enmarcar mi curso? ¿Y qué me van a permitir, pues, precisamente aplicar y contextualizar? Hasta acá, vuelvo y repito, no podemos hablar de una competencia previa, no podemos hablar de un problema, perdón, si no tenemos claro cuáles van a ser las competencias previas, pero también cuáles van a ser las competencias a desarrollar. Entonces, el tema es que siempre todo lo que hagamos, todo lo que planeamos y todo lo que construyamos debe trabajarse de manera articulada. No podemos empezar a trabajar únicamente
el problema si no hemos partido de las competencias, no podemos partir de las competencias si no hemos hablado de los temas que vamos a trabajar, y precisamente todo eso lleva en el proceso de la secuencia, nos permite que al final lo que decimos que vamos a desarrollar se logre realmente ejecutar. Ya hablamos entonces acá ahora de resultados de aprendizaje, según el decreto 1330, entonces hablamos de que son declaraciones expresas de lo que nosotros decimos que el estudiante debe conocer y demostrar al momento de finalizar el programa académico. Por eso hablamos de que los resultados de aprendizaje corresponden es a los programas académicos y no a los estudiantes como tal. Y en el proceso de desarrollar un resultado de aprendizaje, pues tenemos que partir de la pregunta problemática, de las competencias y de los contenidos. Pero ustedes se preguntarán acá, pero es que nosotros no somos los que vamos a definir el resultado de aprendizaje, porque el resultado de aprendizaje ya está definido. Aquí es cuando venimos al tema de que entonces, cuando nosotros vamos a apropiar un resultado de aprendizaje, cuando decimos nosotros vamos a apostarle a dar respuesta de las necesidades que tiene el estudiante a través de este resultado, entonces es cuando empezamos a planear las competencias, planeamos cuáles van a ser los contenidos que van a desarrollar o viceversa, y ahí sí ya hablamos de lo macro que sería el problema que vamos a resolver. Y para ello, el tema de los resultados de aprendizaje, entonces está la estructura que les mencionábamos y que dentro de los materiales que les voy a compartir, pues estará en más detalle. Entonces, la estructura pues tiene que partir precisamente de un verbo, un objeto, un contexto y una finalidad. Pero antes de hablar de esa estructura, nosotros tenemos que partir del enunciado clave, que es al finalizar el programa, los estudiantes van a estar en capacidad de que el estudiante va a ser capaz, va a estar en capacidad de finalizar el programa académico. Para ello, pues vuelvo y reitero el tema, pertenecen a cada programa académico, no a cada curso. Yo les sugiero que si por programa se definen un ejemplo, 5 resultados de aprendizaje, máximo ustedes por curso aborden 2 resultados de aprendizaje. Esto con el sentido de que precisamente si ustedes van a abordar un resultado de aprendizaje, tienen que tener evidencias de cómo van a lograr ese resultado de aprendizaje. Entonces, si definen varios resultados de aprendizaje, pues va a ser más complejo. La invitación acá es que cuando hagan ese proceso, por eso tiene que ser en grupo, digo yo, en un comité curricular o algo, tomen cada uno de los cursos que componen su programa académico y a través de una matriz en la que definen, bueno, hacen el listado de los cursos, y en otra parte, a través de en una columna van a poner el listado de cursos, y en la parte superior entonces van a colocar los resultados de aprendizaje. Entonces empiecen a mirar en prioridades realmente a qué resultado de aprendizaje le va a responder cada uno de los programas, y de qué manera muchos de los cursos obviamente van a responder a un mismo resultado de aprendizaje. Entonces, ¿cómo va a ser ese diálogo entre cada uno de los cursos para que haya esa articulación y esa conexión entre cada uno de los resultados de aprendizaje, pero también de las competencias que se van a ir desarrollando? Entonces, no es que yo dije como profesor, a mí me parece que este curso puede aportarle este resultado de aprendizaje, porque lo que queremos es que, dependiendo la cantidad de resultados, pues que haya un equilibrio. No se trata que si un programa académico tiene, estoy diciendo acá un ejemplo, 8 cursos, ¿sí? Entonces, 5 cursos van a responder a 2 resultados de aprendizaje, y puede que haya solamente 2 cursos que respondan a un resultado de aprendizaje. Tratemos de que haya un equilibrio para que al final todos de manera proporcional respondan a igual número de resultados de aprendizaje. Finalmente, ya en la parte de información detallada del curso,
Entonces hablamos del tema de palabras claves y los datos de acceso. Yo tengo aquí en el tema de palabras claves un link que es un tesauro de algunas palabras claves definido por la UNESCO, pero este tesauro pues está enfocado es al área de las humanidades. De lo que se trata acá es que yo por lo regular sugiero que siempre que hablamos de palabras claves, por lo regular cuando nosotros vamos a mandar un artículo o alguna revista, le sugieren a uno hacer uso de tesauros precisamente como para unificar algunos criterios, ¿no? Y nosotros también deberíamos recurrir a eso, porque siempre hablamos de que en todos los procesos de formación debemos promover de algún modo la investigación y aunque parezca algo muy, muy sencillo, algo muy simple, pues ya ahí está uno empezando desde ya a definir como esa organización de cada una de las ideas, ¿no? Y además porque en la medida en que nosotros utilicemos palabras claves, porque la misma palabra dice son palabras claves, pues vamos a posibilitar el aprendizaje permanente del estudiante y el aprendizaje autónomo. Las palabras claves lo que buscan es eso, que si nosotros hablamos de que vamos a ver una teoría en específica, con las demás palabras claves, el estudiante pueda ir a ampliar ese contenido, ampliar esa teoría y por supuesto pues esté siempre en ese proceso de aprendizaje permanente. Finalmente, hablamos pues, de los datos de acceso, que es el enlace y la plataforma a través de la cual se comunicarán con los estudiantes para que pues desde un primer momento pues ellos lo tengan claro. Recordemos que el sílabus viene siendo esa promesa que nosotros le estamos dando a los estudiantes, en la que les decimos, mire, esto es lo que ustedes van a ver durante este semestre, y ellos ya puedan estar como a la expectativa. Es importante que si a lo largo del sílabus, no sé, por lo menos ya más adelante, en cuanto a algún contenido surja algún cambio o algo, porque si hablamos de un documento que nos va a regir el proceso, no significa que tenga que ser 100% estricto, dependiendo del contexto, dependiendo de las situaciones, dependiendo las habilidades o la agilidad de aprendizaje del estudiante, pues siempre van a haber variaciones, pero que los estudiantes siempre tengan claro cada uno de los cambios que se hacen con la debida justificación. Ya, pues habiendo hablado de la información detallada del curso, ya habiendo pues hablado de la información detallada del curso, vamos a un siguiente momento que es la parte del cronograma y las evaluaciones. Está que en el formato pues está presentado de esta manera. Allí lo que pretendemos es que el proceso de aprendizaje esté planeado por semanas. Cada uno de los temas pues, que respondan a cada una de las semanas. Obviamente hay temas que no necesariamente tienen que durar una sola semana, sino que según las necesidades pues van a tener que durar y extenderse durante varias semanas, pero que aunque un tema dure varias semanas, no significa que la misma estrategia me va a servir la misma en una semana, ¿no? Cada vez van a ir cambiando las actividades, los instrumentos que vamos a ir utilizando. Aquí es importante pues que se define precisamente cómo va a ser esa ponderación, cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar para la evaluación, en qué momento se va a hacer esa retroalimentación y los resultados de aprendizaje con los que se va a relacionar ese contenido o este tema que se va a resolver. Ya pues en detalle cuando hablamos de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que por cierto son como ese eje principal dentro del proceso, porque nosotros podemos tener definidos cuáles van a ser los contenidos, podemos tener definidos cuáles van a ser esos resultados de aprendizaje, pero si no tenemos claro cómo vamos a mediar esos contenidos y cómo vamos a lograr esos resultados de aprendizaje, pues realmente no vamos a hacer mucho. Por eso es que es necesario tener muy clara cuáles son esas estrategias metodológicas, didácticas y pedagógicas que le van a permitir al estudiante desarrollar su proceso de aprendizaje. Para ello, pues debemos tener claro 3 aspectos: que el proceso debe ser intencional, reflexivo y controlado.
y allí que pues cada una de las estrategias deben responder a eso. Ya cuando hablamos de controlado es cómo vamos a medir eso que están aprendiendo los estudiantes. Un ejemplo de estrategia de enseñanza-aprendizaje, yo pongo mucho el tema del estudio de caso, porque me parece que es muy, muy importante porque desarrollamos muchas cosas con él. Entonces, un ejemplo de estrategia de enseñanza-aprendizaje podría ser el estudio de caso. De ahí que si nosotros hablamos de que la estrategia va a ser un estudio de caso, tenemos que pensar cuál va a ser nuestro medio, nuestra técnica e instrumento de evaluación. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en la que yo voy a evaluar el estudio de caso? Entonces, puede ser a través de un foro, pero en este caso yo pongo también un ejemplo, puede ser un debate. Entonces, es tener claro, si yo voy a utilizar esa estrategia, ¿cómo la voy a evaluar? Que todo ello guarde coherencia. Y si hablamos de un debate, entonces, ¿qué aspectos voy a tener en cuenta para el debate? ¿Cuál va a ser ese instrumento que me va a permitir evaluar el debate? Entonces, yo puedo decir que para evaluar el debate voy a tener unos criterios establecidos, y esos criterios establecidos, ¿cómo los represento? Entonces, yo puedo decir que tengo que tener claro una rúbrica de evaluación donde voy a dejar definidos cuáles son los aspectos que yo voy a evaluar en el debate. Y eso es lo que yo le voy a decir al estudiante, mire, esto es lo que le voy a evaluar, no lo voy a evaluar ni más ni menos. Si usted da más, genial. Nosotros siempre queremos que los estudiantes vayan un paso más adelante. Pero si da menos, pues ya empiezas a preocupar porque es que nosotros ya le estamos definiendo unos criterios sobre los cuales los vamos a medir. A veces hablamos evaluar, pero evaluar a veces suena punitivo, ¿no? Y la idea de este proceso es que si bien pues, tenemos que responder con una nota, no significa que al final es que hagamos ese proceso de seguimiento, ¿no? Por eso hablamos de un proceso de seguimiento, que haya un proceso de seguimiento periódico, para que si el estudiante está fallando, nosotros le podamos decir, usted está fallando en esto, entonces el estudiante puede inmediatamente desarrollar todas las estrategias que sean necesarias para seguir mejorando. Entonces hablamos precisamente de la conexión también que tiene que haber entonces con las estrategias, pero también con las técnicas e instrumentos de evaluación. Allí pues es necesario tener claro entonces qué es lo que van a hacer ustedes para evaluar la estrategia que van a decir. Entonces por eso es que viene el tema de las técnicas, y las estrategias, pues las técnicas, perdón, pues se traducen en esas estrategias que el profesor va a utilizar para recoger la información de las estrategias, perdón. Existen técnicas como de observación, existen técnicas de discusión, existen técnicas de análisis documental, esto pues por mencionar algunos, ¿no? ¿Y cómo lo voy a evaluar? Es cómo voy a recoger yo esa evaluación que se traduce en los instrumentos, que serían pues precisamente lo que mencionaba, un instrumento para recopilar la información de la técnica de debate. Entonces podría ser una lista, una rúbrica de evaluación, las listas de verificación, pero yo también puedo hablar que entonces puedo utilizar, recurrir a un ensayo como técnica, y entonces evalúo el instrumento que utilizo, también puede ser una rúbrica de evaluación. Entonces es mirar qué es lo más conveniente. Tenemos que tener claro que siempre todo lo que propongamos y todo lo que planeemos pues debe responder a las competencias que va a desarrollar el estudiante. Ya pues dentro de la otra estructura que se propone, ya pues es la parte de cronograma y evaluaciones, que corresponde precisamente a la parte en la que se va a definir cuál va a ser la ponderación en términos de porcentajes que se va a otorgar a cada uno de los subtemas o temas que se van a desarrollar dependiendo cada semana, ¿no? Entonces, por cada semana tenemos que definir un valor de la evaluación. Entonces, por cada semana tenemos que sacar una ponderación. Debe responder, pues, por supuesto, más dentro de este cronograma y dentro de esta estructura. Debemos entonces saber a qué resultados de aprendizajes que vamos a responder, y dejar claro cuál va a ser esa semana de realimentación. Esto de la realimentación es muy importante por lo que les mencionaba. No queremos nosotros queremos es que el estudiante aprenda, que se fortalezca a partir que fortalezca unas habilidades.
Entonces, lo que no queremos nosotros es que el estudiante pierda. Pero tenemos claro que, por supuesto, no todos los estudiantes van a aprender de la misma manera. En ese sentido, si yo puedo hacer un seguimiento al estudiante en la que frecuentemente frecuentemente estoy realizando ese proceso de realimentación, voy a hacer que el estudiante esté a tiempo, descubra cuáles son esas fallas que él está teniendo. Que el estudiante pueda saber en qué momento del aprendizaje él está y qué le hace falta para él mejorar, buscando siempre que siga avanzando en cada uno de los momentos que ustedes planean. Ya por último, pues entonces hablamos de algo muy importante, que es el tema de los recursos los recursos educativos, y estos pues se dividen en recursos obligatorios y recursos complementarios. Traduce en la bibliografía que va a complementar el curso y que se va a convertir en ese recurso para que el estudiante pueda seguir consultando, seguir explorando y por supuesto pues seguir aprendiendo. La presentación de ello pues por temas de calidad, por temas de autorías y todo, pues debemos presentarlo lo más detallado posible. Para ello pues tenemos que presentar de manera detallada por qué yo voy a utilizar este recurso, porque realmente es importante. De ahí pues la descripción del recurso, qué tipo de recurso es, si es un libro, si es un capítulo de libro, si es una página web, o sea, bien detallado qué tipo de recurso es el que se está utilizando, y la identificación del recurso, de dónde sale esta información. Todo ello debe ir debidamente citado en normas APA. Y finalmente, presentado bajo los mismos parámetros anteriores de descripción del recurso, de tipo de recurso y de la identificación y ubicación, vendrían los recursos complementarios, que son la invitación precisamente que les mencionaba, para que el estudiante siga complementando lo que ha aprendido en su curso. Finalmente, con el ánimo de seguir actualizando estos sílabos, yo pues soy de las que pienso que el sílabus debe actualizarse permanentemente, por el tema también de que las estrategias que nosotros propongamos no siempre van a funcionar con todos los grupos de estudiantes, e incluso aquí hay que tener en cuenta de que si algún profesor tiene un curso con 3 grupos diferentes, no significa que la misma estrategia que le funcione con el grupo 1 pues le vaya a funcionar con el grupo 2, porque son mundos totalmente diferentes. Por ello a veces nos toca hacer una réplica del sílabo y diseñar a veces algunas estrategias diferentes para cada particularidad. Hay que tener en cuenta también de que a veces ya tenemos planeado algo, y como ya lo tenemos planeado, entonces nos vamos todo el semestre con las estrategias y las técnicas con las que vamos a recopilar la información. Pero que hay que estar muy atentos a los cambios y a la receptividad de los estudiantes. Entonces, si yo veo que lo que yo planeé en la tercera semana del semestre, un ejemplo, no está funcionando, aquí es cuando yo tengo que decir, no, definitivamente me tocó hacer una variación a lo que planeé. Lo único que por supuesto pues no va a cambiar son ya la parte de las competencias, porque eso sí ya queda estructurado. Pero en cuanto a estrategias y a los medios o técnicas para recopilar la información, pues siempre tenemos que estar en ese marco de flexibilidad. En ese sentido de flexibilidad y estar actualizando pues frecuentemente el sílabo, se sugiere que sea por lo menos cada semestre o por lo menos cada año. Entonces debemos al final pues tener como ese seguimiento, donde cuál fue la fecha de elaboración, cuál fue el nombre del profesor o profesores que hicieron el diseño de este sílabo, la fecha en la que se aprobó por el comité curricular, esto debe pasar por comité curricular, el acta y la fecha de actualización. Ya, pues por último, esta fue la bibliografía que tuve en cuenta para cada uno de los aspectos sobre los que he venido abordando. Es una bibliografía amplia, sin embargo, hay mucha más. Hablar y darles de pronto
una bibliografía en la que se hable únicamente del sílabus como tal, pues es un poco compleja, porque pues se aborda es por partes, ¿no? Entonces ahí toca entrar a hacer como una construcción, pero igual cualquier información que requieran adicional y que les pueda servir para la construcción y para conocer sobre estrategias, para conocer sobre cuáles pueden ser los instrumentos de evaluación más viables y posibles a cada uno de los niveles de formación, pues estamos atentos también a colaborar. Les mencionaba al principio de que ya se han hecho algunos talleres, mencionaba al doctor Miguel de que al principio ya se han hecho algunos talleres que de algún modo están pensados en profundizar cada uno de estos aspectos del sílabus, que comprendiendo pues precisamente de que no todos pueden participar a todos los talleres por las diversas ocupaciones que tienen. Yo les voy a compartir los videos, los enlaces a los videos, para que de ser necesario, si necesitan de pronto alguna información, pues los puedan consultar. Allí se han abordado sobre estrategias de instrumentos de evaluación, se ha abordado el tema también de estrategias de enseñanza, se ha abordado lo que se abordó el sábado precisamente con el tema de resultados de aprendizaje y competencias, y estoy seguro que en la medida del proceso, pues eso les va a ir sirviendo para desarrollar de la mejor manera el sílabo. Muchas gracias. Ángela y Lisbeth, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que ha sido una capacitación de verdad mucho más personalizada. Creo que quedó muchísimo más clara. Gracias por este tiempo. Yo les pido el favor, Ángela y Lisbeth, si se pueden quedar. Solamente les voy a robar 30 segundos al final con ustedes dos para unas cositas, y darle las gracias a los compañeros por la asistencia, y sobre todo por el interés mostrado por estos temas que son tan importantes y que a la vez tan difíciles de hacer, porque son nuevos, no hay mucho, bueno, literatura hay inmensa, pero que los conformen uno solo es difícil, no hay un formato único, inclusive internacional. Esto lo han cambiado varias veces, y cada persona lo ha interpretado a su manera, y creo que usted de una forma muy genial nos ha enseñado cómo la generalidad de esto. Muchísimas gracias, Ángela, Lisette y a todo el resto de compañeros. Con mucho gusto. Gracias, buena tarde. Muy buenas tardes, doctora Adriana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Yulexi. Buenos días. William, muchas gracias. Doctor Casanova, me gustaría tener acceso a la grabación. ¿Cómo sería? Listo, la profesora nos va a hacer llegar el link, y yo apenas me llegue se los voy a compartir a todos. Listo, profe, muchas gracias. Con Feliz mucho día, gusto. muchas gracias. Igualmente. Doctor Casanova, Sí, señora. Muchas gracias. no sé si la doctora Ángela todavía está ahí. Señora, cuente. Sí. Bueno, es que queríamos con la doctora Yulexi, las dos estamos en APS Cirugía, y pues Sí. queríamos compartir nuestra experiencia en cuanto a la realimentación, o como llamábamos antes, la retroalimentación. De pronto a veces nosotros dentro de la práctica, digamos, de como la evaluación la consideramos una herramienta de aprendizaje también, ¿no? Por eso es que tratamos de que esa realimentación se haga durante los cursos, o sea, nosotros tratamos de evaluar los presaberes, ¿no? Y eso lo hacemos previo a empezar un tema. Y lo importante a veces es cuando el estudiante sepa que la evaluación no necesariamente es juzgarlo, eso lo hablamos mucho con ella, porque el estudiante tiende a molestarse cuando se le evalúan los presaberes y lo toman como si eso fuera para calificarlo y para juzgarlo únicamente.
Entonces, es una herramienta de aprendizaje y hay que tratar de transmitir eso, que cuando tratamos de conocer, ¿cierto? O evaluar, porque la palabra evaluación es la que conocer los presaberes, ¿cierto? Lo que trae previamente el paciente para establecer qué tanto del tema se sabe o qué tan parejos vienen los estudiantes. Precisamente en cirugía, unos vienen de rotar de especialidades y unos conocen algo de ortopedia, otros de urología, otros conocen más de cirugía general, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se revisa un tema, a algunos en los presaberes les va bien y otros mal, y esto sirve muchísimo para que primero que todo, la introspección que hace el estudiante, y segundo, la evaluación que hacemos de nosotros, no solamente del interés que tengan ellos, sino de esas falencias que pueden tener porque están en otro tema ellos en ese momento. Entonces yo pienso que esa realimentación a veces no solamente va en esa semana final, ¿sí? Sino la realimentación va durante todo el curso, ¿sí? Esa realimentación va durante y es una manera de hacerla cuando se hace una evaluación de los presaberes, luego ya se hace otra evaluación cuando ya se ha visto el tema, entonces ahí podemos realimentar mejor, no solamente al final del curso cuando ya se ha hecho una evaluación grande final. Esa era como el aporte que tenemos, esa es la experiencia que hemos tenido con ellos, y normalmente al estudiante le molesta mucho la evaluación de los presaberes, es lo que hemos notado nosotros en el curso. Sí, María Cristina, tienes toda la razón, pero lo importante es que ellos aprendan de que inclusive con la evaluación de esos presaberes, ellos también tienen la experiencia y ven dónde tienen sus falencias para cuando pasen los cursos por las subespecialidades que les toca rotar, puedan hacer énfasis en el aprendizaje que llevaron sus compañeros. Me parece muy interesante su apreciación, doctora Cristina. Gracias. No, y de hecho es muy importante, pero yo pienso también es cómo le vamos a vender nosotros a los estudiantes esa evaluación, ¿no? Y más que decirles vamos a hacerles una evaluación de los presaberes, lo que podemos hablar es de indagar. Vamos a indagar cuáles son esos presaberes con los que ustedes vienen, esos conocimientos previos, para a partir de eso nosotros estructurar la propuesta que vamos a desarrollar. Por eso yo les decía, nosotros definimos un sílabus, una estructura, pero esa estructura por obligación siempre va a tener variaciones, porque es que nosotros cuando la planeamos no sabemos el contexto con el que vamos a empezar a trabajar. Sabemos que son unos estudiantes que vienen de X semestre, que rotaron por estas áreas, pero no sabemos cuál es ese nivel de avance de cada uno de ellos. Entonces ahí vamos a tener que empezar a actuar sobre cada una de las particularidades. Entonces, de pronto yo diría, no le digan, vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer un diagnóstico de cómo vienen ustedes para saber y determinar qué estrategias podemos utilizar para que puedan estar a la par todos, ¿no? Entonces a veces sucede, no, es que este sabe mucho, o sea, viene muy bien en cada una de las áreas que han rotado, pero hay unos que por sus diferentes estilos de aprendizaje o algo, pues aún fallan en cositas, o sea, no podemos decir que nivelemos a todos los estudiantes de igual manera. Entonces lo que vamos a hacer es cómo vamos a hacer para reforzar a aquellos que vienen con algunas falencias para que sigan pues mejorando en ese proceso. Y fíjense que ahí estamos pensando en colectivo, entonces estamos indagando para saber en qué nivel están, estamos pensando en colectivo para poder generar nuestras propuestas, nuestra propuesta de formación y nuestras estrategias, pero también nos está hablando algo muy importante, la retroalimentación y de los procesos de evaluación. Entonces, el curso de 16 semanas, diríamos nosotros, se estructura en 3 momentos de evaluación. Uno, en el que vamos a conocer, que comprende la indagación, que es la que vamos a conocer, indagación o exploratoria, podríamos también decirle, para conocer esos momentos previos. Un segundo momento al intermedio de los procesos al intermedio, en la mitad del semestre, para saber cómo va el estudiante, y ya el último, que ya es donde vamos a mirar si efectivamente todas las acciones que hicimos en el primer y en el segundo momento funcionaron. Pero eso no significa que la retroalimentación tiene que ser hasta ahí, en esos 3 momentos.
La retroalimentación, y por eso el plan lo piensa de esa manera, que es que sea cada semana. No significa que cada semana nos tengamos que reunir con el estudiante, con todos los estudiantes y explicarles. Aquel que va bien, pues no va a necesitar de una retroalimentación permanente, pero aquel sobre el que sí hay algunas falencias o algunos aspectos que debe seguir trabajando, es el que quizás sí necesita un acompañamiento más detallado. A veces decimos es que por temas de tiempo no puedo recurrir con ese estudiante, pero a veces pues no nos podemos reunir, pero sí con un correo que se le mande, si fue alguna actividad escrita, un ejemplo, con una buena retroalimentación a esa actividad escrita, pues estamos seguros que el estudiante va a saber cuáles son las fallas y va a seguir mejorando. O incluso muchas veces la retroalimentación la hacen proponiendo un espacio. Entonces yo digo, el día martes a las 4 de la tarde voy a disponer de una hora en la que voy a estar conectada para poder aclarar estas dudas. Sugiero que tales personas participen, un ejemplo, o si lo que no queremos es como tal estigmatizarlo, pues le enviamos una invitación detallada. La retroalimentación no debería convertirse en algo obligatorio, ¿no? Porque a veces los estudiantes no quieren y entonces al contrario se convierte en una estrategia mal planeada, que sí debería existir. Entonces aquel que no quiera asistir a su espacio, pues usted ya le hizo su retroalimentación escrita, pero siempre que haya ese seguimiento detallado para precisamente que al final la evaluación no se convierta en esa evaluación punitiva, en ese castigo de que definitivamente usted no pasó el curso, pero pues de parte de nosotros al final no hubo ningún acompañamiento, no ayudamos a que el estudiante fuera pues escalando de manera progresiva y que a tiempo pudiera resolver aquellos problemas sobre los que estaba fallando. Sí, la doctora Paola también comenta algo ahí que es muy complicado cuando son grupos tan grandes, ¿no? De 80 estudiantes, 90 estudiantes. Ahí habría que buscar estrategias y decirle, entonces está ahí el interés individual del estudiante, también en si quiere aprender o si él reconoce sus falencias, que busque la ayuda de uno de los docentes, porque ahí también está lo que es la flexibilidad, lo que está la individualización, pero sobre todo el interés del aprendizaje del estudiante. Y es verdad, son grupos grandes donde el 90% de su carga académica es práctica, directa, con el paciente, y es muy difícil cuando los números de estudiantes son tan grandes. Sí, claro, hay particularidades con algunos grupos y en ese caso pues hay que mirar de pronto qué otras estrategias se pueden trabajar. Usted mencionaba algo, el tema de que ahora debemos promover bastante el aprendizaje autónomo y más con la virtualidad ahora. Es una estrategia que es un rol que hay que promover en el estudiante y una de las formas que se puede hacer en ese caso de grupos grandes, se me ocurre a mí, es que uno pueda detectar, obviamente uno como profesor puede detectar cuáles son esas fallas o esos problemas recurrentes en los estudiantes, ¿no? Entonces puede ser a veces un solo tema en particular, hablando en términos de temas en los que la mayoría está fallando, entonces a partir de eso, yo como profesor, para asegurar que el estudiante no le quede este vacío, yo puedo proponer compartirles material o quizás decirle, bueno, en esta sesión o en el caso de ustedes que son más prácticos por el tema de rotación o algo, vamos a generar de pronto una hora en la que voy a ampliar la información sobre esto para que les quede clara un concepto en específico o algo, ¿no? Pues todo depende del tema o del grado de complejidad en el que están fallando los estudiantes. Pero es mirar a ver qué tipo de recursos se pueden generar para precisamente ayudar a que no queden tantos vacíos en el proceso de aprendizaje. Sí, usted tiene toda la razón de buscar las herramientas, lo que por ejemplo en el caso específico de, usted le puede dar las herramientas, la literatura, revisen estos temas, pero cuando le dice, bueno, un tacto vaginal, vamos a ver las dilataciones del cuello uterino, a ver en qué posición está el bebé. Y usted puede revisar todos los videos, puede hacer todo lo que... Pero si usted no hace un tacto vaginal, si usted no toca el cuello de ese útero, si usted no sabe identificar cuándo está blando y cuándo está duro,
si usted no ve un flujo vaginal, si usted no hace una maniobra de Heliópolis, es decir, puede leer y revisar todo lo que sea, pero cuando se enfrenta a la realidad, eso para usted es como si fuera desconocido. Sí. Porque realmente es muy complejo la práctica y sobre todo en medicina, que usted sabe que el trabajo nuestro es decir, es la vida humana. No porque es muy bonito, bueno, sí, usted puede dar una clase de mantenimiento de salud, de promoción, inclusive revisarlo y después decirle, pero la esencia de la clínica es eso, como lo dice la palabra. Y sí, es complejo y hay que cada cosa individualizarla. Pero sí, Sí, hay que partir de cada uno de los contextos. Obviamente, uno propone, a veces dice, propone muchas estrategias, pero precisamente lo que usted mencionaba, en algunos casos, por más de que busquemos las estrategias, es complejo porque es 100% práctico. Entonces, ahí lo que queda es como que dice, confiar en el estudiante, asegurar que en la parte en la que sí se da esa teoría, porque tiene que existir de todos modos una teoría que lo más claro, de tal manera que ya cuando venga a la práctica, pues se pueda hacer de la mejor manera. Por supuesto, lo que le digo, uno siempre habla de que haya calidad y haya excelencia en todo, pero pues ante todo siempre tiene que haber de todos modos un margen de error, ¿no? Muchas gracias. Ángela, quiero usar de usted ahora cuando se retiren los compañeros, pero créame que usted lo que le voy a robar son 30 segundos nada más. Sí, señor, tranquilo, no hay problema. Si quiere dar por terminada la actividad, si quiere hacer alguna recomendación adicional a los compañeros. No, pues por mi parte, la idea era, bueno, ya les expliqué sobre la conceptualización, ya este momento era aclarar dudas, creo que pues hemos discutido sobre algunas formas de abordar, por lo menos en el tema de la retroalimentación, en el tema de presentar más la evaluación el diagnóstico de saberes previos, más allá de llegar y decir presentarles como una evaluación que se genera como en esa estrategia de terror. Entonces es saber cómo vamos a presentar las cosas y pues reiterarles que cualquier cosa que necesiten pues estamos siempre disponibles a colaborar y apoyarlos en estos procesos. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Esto es algo de práctica, ¿no? Y de tiempo. Sí, esto es tema de empezar, exactamente, usted lo ha dicho, de aprender haciendo, de empezar, así como le decimos a los estudiantes, de que consulten y se fundamenten, también ustedes tienen que empezar a consultar, a mirar cuáles son las mejores estrategias. Igual hay que tener en cuenta que pues lo de ustedes todo es precisamente más práctico, entonces mirar a ver de qué manera podemos articular cada uno de los procesos para asegurar esa calidad que tanto queremos.